Muy buenos días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos como invitado al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el señor Miguel Rodríguez Mackey, con el cual vamos a hablar acerca de un tema bastante actual, que es el ingreso de las nuevas relaciones entre Chile y Bolivia debido a las últimas declaraciones del presidente Evo Morales, ¿no? Antes de ingresar a la entrevista, vayamos a la acostumbrada sección El personaje de la semana. Y el personaje de la semana es una sorpresa para la política estadounidense. Es el señor Donald Trump. Él, el millonario empresario, dueño de varios hoteles, cadena de hoteles en Estados Unidos, ha ingresado, mejor dicho, por decirlo, ha interrumpido la política estadounidense en el Partido Republicano, colocándose en estos momentos como el favorito para ser nominado de acuerdo a las últimas encuestas realizadas dentro del Partido Republicano. Sin embargo, todavía falta mucho para poder, digamos, decir que va a ser el nominado, porque esta es una contienda muy larga y el señor Trump ha escogido una modalidad para poder llamar la atención, que son las declaraciones antisonantes. Primero fueron las declaraciones contra los inmigrantes mexicanos, a lo cual los llamó casi delincuentes. Luego han sido las declaraciones contra el héroe de guerra John McCain, donde consideró y puso en duda su condición de héroe, y ahora ha tocado otro tema que son las mujeres lactantes. Estos temas controversiales ha hecho de que el mismo Trump domine la agenda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo siguen noche y día y está poniendo los temas en la campaña electoral. Veremos qué sucede en los próximos días. Y veremos ahora la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 0.5%. Esto para recordarnos que la CEPAL ha sacado esta cifra de lo que va a ser el crecimiento en la región, en América Latina. El crecimiento está teniendo un reajuste a la baja debido al mal desempeño, y ahora ya con mayores evidencias de que este año va a haber un decrecimiento de la economía de Brasil. Por ejemplo, va a tener una recesión de 1.5 a 1.7%. Y por este motivo se ha reajustado a la baja. El Perú está dentro de los países que más va a crecer en la región. Antes está Bolivia y está Panamá. Se calcula que Perú estaría creciendo entre 3.5 a 3.7%. Sin embargo, digamos, todavía falta mucho tiempo y para poder tener una cifra exacta de lo que va a suceder este año, pero en sí vemos que no estamos en muy buenos tiempos a nivel internacional. Bueno, dicho esto, vayamos a la entrevista. Muy buenos días, profesor Rodríguez, muchas gracias por poder aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, Fabián. Bueno, vamos a tocar un tema que está dentro del acontecer internacional en estos momentos, que es esta declaración del presidente Morales y la reacción de Chile con respecto a la normalización, a una eventual, vamos a decirlo, normalización de relaciones bilaterales. Queda muy claro que a estas alturas Morales está trabajando un plan B, para decirlo así. El primer plan, y donde tiene mucha atención, es justamente lo que va a resolver la Corte Internacional de Justicia, en primer lugar si es competente, y su fallo. Sin embargo, parece que ya comenzó a trabajar otro tipo de alternativas para poder lograr que los bolivianos tengan acceso al mar en este propósito. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Fíjate, Fabián, yo más creería que tanto Bolivia como Chile están en una etapa de especulaciones a la luz de haber los dos pasado por este primer tramo,
¿no es cierto?, del proceso judicial que tienen en marcha y que está pendiente que la Corte Internacional de Justicia, lo más probable a fin de este año, resuelva el pedido de la excepción preliminar chilena, ¿no es cierto?, por la cual la Corte no tendría competencia para abordar el asunto de fondo. Entonces, en este circuito de cosas que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, evidentemente hay especulaciones, porque recordarás que fue el propio gobierno de Chile que una vez que el Papa Francisco dijo en su visita a Bolivia que era muy importante que los dos se sienten a conversar, que era muy importante el diálogo, inmediatamente lanzó la tesis de que en el acto lo que pide Chile es reanudar las relaciones diplomáticas. Pero las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile están truncas justamente porque la petición boliviana de lograr un acceso soberano al mar no se ha cumplido. Desde el año 62 no hay relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. Hubo un paréntesis en 1975 cuando Augusto Pinochet le plantea en Charaña a Hugo Banzer la posibilidad de una salida por un corredor que luego fue consultado al Perú y que el Perú nunca se negó, más bien ofreció otra fórmula, una tercera vía que fue una soberanía compartida, de manera que al truncarse esa segunda oportunidad, otra vez, ¿no es cierto?, se resquebrajaron, se rompieron las relaciones diplomáticas entre los países. Entonces, creo que aquí lo que está pasando es que los dos países están en una situación de temporalidad respecto de lo que vaya a pasar, Fabián, con este minifallo, porque este minifallo va a decir dos cosas. Si es a favor de Chile, es decir, la Corte acepta la excepción preliminar chilena, se acabó toda pretensión, toda posibilidad jurisdiccional para Bolivia. Si es a favor de Bolivia, vuelve a la cuerda principal y vamos a tener un proceso judicial con un Chile prácticamente debilitado, porque lo que hemos visto en un asunto jurisdiccional y procesal, más bien apareció un asunto de fondo. Y entonces, creo que ni uno ni el otro quisieran sopesar una etapa subsiguiente en un vaivén de posiciones jurídicas absolutamente contrarias. Entonces, lo que están apelando es a un mecanismo de solución pacífica de controversias voluntario. Lo acaba de decir Evo Morales, plantea que se haga en el marco de una mediación papal y esta que en un lapso de 5 años a más tardar pueda lograr una salida soberana al mar. Doctor Rodríguez, lo que usted dice es bastante importante porque si el fallo dice que sí la Corte es competente para ver este caso, ya está diciendo que algo de razón va a tener Bolivia finalmente. Claro. ¿No? Para poder, digamos, ser atendidos sus demandas. Claro. Entonces casi del todo nada que se está jugando Chile. Exactamente, y entonces justamente fue Santiago y no La Paz quien lanzó la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas. Cuando se reanudan relaciones diplomáticas, Fabián, las relaciones entre estados entran en el más alto nivel del encuentro bilateral. Y esto significa que con una relación diplomática, conforme a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1961, activada, muchas cosas se pueden hacer, entre ellas la propia negociación directa. Una de las reglas fundamentales que tiene los mecanismos de solución pacífica de controversias es que las partes directamente pueden buscar un mecanismo para solventar una solución al problema. Ellos están pensando, los bolivianos, en la figura del Papa Francisco, porque el papado a lo largo de los años ha demostrado ser eficaz y eficiente. Está el propio caso de Chile con Argentina por el canal del Beagle, que fue solucionado, ¿no es cierto?, con el acto mediador de Juan Pablo II. Interesante aclarar. ¿Por qué este caso de Chile, si aceptó la mediación papal en el caso de Argentina, en diferendo que tuvo con Argentina por el canal de Beagle, lo aceptó? ¿Por qué no lo acepta ahora? ¿Por qué ahora tiene una posición política del Estado de no aceptar
a terceros como mediadores o como facilitadores? Creo que hay, a mi juicio, una desmedida, ¿no es cierto?, falta de asumir objetivamente la situación in situ, el caso mismo. Creo que en Chile hay un exceso de confianza en pertrecharse en argumentos que todos hemos visto que no han sido lo evidentemente sustentados. Por ejemplo, Chile dijo en todo acto que el tratado de 1904 estaba siendo violentado por Bolivia. Bolivia ha demostrado, a la luz de los argumentos que hemos visto, que el tratado de 1904 es absolutamente vigente, es absolutamente viable y que más bien le pide a la Corte, ¿no es cierto?, que decida declarar que Chile se comprometa a negociar una salida al mar a la luz de evidencias por acuerdos y actos unilaterales, donde Chile ha hecho compromisoriamente, ¿no es cierto?, una manifestación de buena voluntad al decir de Bolivia que quiere otorgarle una salida al mar. Entonces, evidentemente nos encontramos frente a una situación absolutamente contrariada, sobre todo para Chile, porque no están ventilándose los asuntos de fondo que corresponden a un proceso en el que ya están los dos en marcha. Chile y Bolivia están en un plano exactamente jurisdiccional, están en la Corte. Y estando en la Corte sale la carta de un mecanismo no jurisdiccional. Entonces, creo que es para ambos países una situación bastante, pero bastante insospechada. Hay un temor, ¿no es cierto?, en ambos lados de lo que podría venir con un minifallo que puede paralizar o puede tirar adelante un juicio, ¿no? Doctor Rodríguez, aquí vamos a tener una pausa y vamos a regresar aquí en nuestro programa Antena Internacional. Creo que sí. Continuamos aquí en su programa Antena Internacional. El día de hoy estamos hablando acerca del tema de las relaciones, esta nueva etapa de las relaciones entre Chile con Bolivia. Lo estamos haciendo con el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Él es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Doctor Rodríguez, si es que la Corte decide que sí es competente para poder tratar este caso, este diferendo entre Chile y Bolivia,
vamos a decir que sería algo revolucionario y tendría validez esto lo que se llama derecho expectaticio. Sí, fíjate, Fabián, aun cuando estamos en una etapa procesal, donde no se ven asuntos de fondo, pero ya se han dado los signos visibles de ello, creo que si la Corte decide volver al juicio principal, va a ser relevante los denominados actos unilaterales de los estados. Hoy el derecho internacional los da como un acto de gran relevancia internacional, porque hay un acto expectaticio, es decir, recreado por un propio estado de manera unívoca, un acto voluntario por el cual genera en el otro, ¿no es cierto?, la expectación de que se pueda producir, se pueda concretar la esperanza de alcanzar una salida al mar, como es lo que ha pasado con Bolivia. Y entonces, esto sí es relevante para el derecho internacional, está en la doctrina contemporánea más novísima que existe y evidentemente han habido, fíjate, acuerdos y declaraciones unilaterales que no son solamente conversaciones en el camino en 100 años, que comprometen y que ese acto compromisorio, que es relevante, lleva a sostener que Chile no puede negar, ¿no es cierto?, un conjunto de actos del pasado que provocaron en Bolivia la ilusión de conseguir una negociación que les permita una salida soberana al mar. Creo que este es el meollo y la Corte está llamada a emitir un pronunciamiento, que es una sentencia que tiene carácter vinculante, por el cual debería declarar a la luz del pedido boliviano, ¿no es cierto?, que Bolivia y Chile estén sentados en una mesa de negociación que por 100 años Chile no ha querido hacerlo. Ahora, claro, porque si nosotros vemos en la actualidad, hay otros diferendos en el cual el tercero sí tiene un papel protagónico, en el caso muy claro del conflicto entre Venezuela y Guyana. Actualmente la comunidad sudamericana de las naciones ha dicho, sí, tenemos un papel relevante para poder trabajar aquí, cosa que Chile sistemáticamente se ha negado. ¿No crees que este tipo de apreciación podría afectar la política exterior chilena y conducir a Chile a una situación de aislamiento internacional? Fíjate, Fabián, yo creo que has dicho algo muy importante, porque gran parte de la política exterior chilena en 20, 30, 40 años ha sido manejar la variable unilateral que le provocó un cierto aislamiento en el sistema internacional. Fíjate, Chile en el año 1973 sale de la comunidad andina, del pacto andino, y decide ir solo por el sistema internacional. Chile en el proceso mismo ha tenido que estar como asociado externo de algunos bloques intraestatales o regionales en Sudamérica. Entonces, evidentemente, a la luz de un proceso como este, donde es verdad, hay dos partes, Chile y Bolivia, sin embargo, exonerar la posibilidad de que un tercero pueda coadyuvar a solucionar un problema álgido para los dos países, evidentemente no hace ni condice una buena lectura de Chile. Porque fíjate, si acaso fuera próspero una mediación papal, el espíritu que gobierna el derecho internacional es que prima siempre la solución de los arreglos de las partes, incluso ante una litis en la que se encuentran en estos momentos Bolivia y Chile. Si acaso se aceptara una mediación papal, porque tienen los dos que estar de acuerdo, prospera en consecuencia la voluntad de las partes, algo que evidentemente ahora vemos como bastante lejano por parte de Chile. Ahora, si no puede intervenir el CELAC, si no puede intervenir UNASUR, menos la Comunidad Andina de Naciones que está tan mellada, ver a un Chile a la defensiva definitivamente no solamente afecta las relaciones con Bolivia, también puede afectar las relaciones con el Perú en los próximos años, ¿no? Sí,
Aspiremos que no sea así. Creo que está en un tramo jurisdiccional y los tramos jurisdiccionales implican solamente las partes, pero estas cuestiones se extrapolan al campo jurídico, Fabián, y tiene que ver con la política internacional de la región e impacta. Y evidentemente el Perú, que es un país que formó parte del proceso nefasto de lo que sucedió en el siglo XIX, evidentemente puede comportar algunos efectos como consecuencia de un sinsabor que se pueda producir, alguna frustración que se pueda producir entre Bolivia y Chile. Aspiremos y esperemos que no sea así y que más bien los dos países de manera civilizada, holgada, porque esto no es un asunto inamistoso como ha dicho Chile, es lo más amistoso que existe, es llevar a un país a un mecanismo jurisdiccional como la Corte de la Haya o un mecanismo voluntario, que son propios de los modernos métodos por los cuales los países resuelven sus diferencias sustantivas, ¿no? Enfoquémonos ahora en el ámbito interno de Chile, porque la situación parece aún más delicada cuando tenemos una presidencia tan golpeada dentro de Chile. Sí. La popularidad de la presidenta Michelle Bachelet ha sido mellada por los constantes escándalos que ha tenido, no solamente el caso de su hijo, sino también de su propio partido, la financiación que viene de su partido y algunos prominentes miembros de su frente de agrupaciones que lo sostiene, y que una debilitada Bachelet y una aceptación, lo que va a haber a fin de año de la Corte, de que sí se considera competente, sería un golpe muy duro para el gobierno de Bachelet, con consecuencias imprevisibles. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que los países, los estados, tienen que calcular cuando miran hacia afuera. El frente internacional siempre hay que auscultar la calidad de cómo está el tramo interno, la política interna. Hoy el gobierno de Chile es un gobierno vulnerable, tú lo has dicho, nunca antes Michelle Bachelet ha llegado al 26% de aprobación, no existe ningún registro de ningún presidente chileno, desde Patricio Elwin, Ricardo Lagos, Eduardo Frei, el propio Sebastián Piñera, que haya llegado a esos niveles. Entonces nos encontramos con un gobierno que tiene que ir tanteando, ¿no es cierto?, cómo está el frente interno versus un asunto internacional que tiene que afrontarlo de la manera más holgada, porque si acaso la Corte resolviera, Fabián, que el asunto vuelve al tramo principal, sería el preludio de una segunda posibilidad de sostener a un Chile internacionalmente menoscabado, porque el Perú estuvo con Chile hace poco en la Corte Internacional de Justicia y el Perú obtuvo una victoria jurídica. Y eso golpeó el ego chileno, golpeó la diplomacia chilena. Y creo que estos sinsabores de un proceso que nunca imaginaron que el Perú lo iba a demandar, imagínate en menos de 2 años, sostener, ¿no es cierto?, que sea Bolivia ahora el que sea el vanguardista en un proceso jurisdiccional, va a golpear más todavía la política interna de una presidenta absolutamente debilitada. Doctor Rodríguez, yo quisiera agradecerle por su presencia acá en el programa. Es un tema bastante candente y actual y creo que no será la última vez que continuaremos dialogando y analizando lo que va a suceder en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Y con ustedes, señores, será hasta una siguiente oportunidad para el próximo viernes aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.